Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 19. Demanda colectiva. Izuku estaba en un lugar extraño en este momento, tanto física como emocionalmente. Estaba acostado en una cama a la que no estaba del todo acostumbrado, con el sol asomándose por la ventana y dragones cubriendo toda la extensión. Todo ello mientras se sentía falto de sueño y a la vez increíblemente estimulado. Y él seguía mirando su teléfono. ¿Había dormido lo suficiente, si es que durmió algo? Probablemente no. ¿Superaría pronto lo de tener el número de Ryukyu? Todo apunta a que sí, pero poco probable. ¿Estaba listo para el día que le esperaba? PFFFFT, no. Pero en realidad no era como si tuviera elección en el asunto. Vamos, Izuku. No tienes que mirar el teléfono. Tenemos cosas que hacer. Puedes parar en cualquier momento, en cualquier momento. Deja de mirar. El niño meneó la cabeza y apartó la mirada del teléfono. Le costó un gran esfuerzo, pero finalmente se levantó de la cama y comenzó a vestirse, regañándose todo el tiempo. El número de teléfono no significa nada. Es solo para ayudar con Eri. Nada más. Deja de pensar así. Izuku se obligó a concentrarse en otra cosa. Observó los ya avanzados zarcillos que le rodeaban el brazo, que parecían tan gruesos como su pulgar, en lugar de cordones. Movió su dedo índice hacia uno mientras la punta del zarcillo se envolvía suavemente alrededor de su dedo, como un bebé con tentáculos. Dejando de lado el color espeluznante, son bastante lindos así. Como mínimo, tenerlos siempre a mano le había ayudado a mejorar su manejo manual. El progreso con el tamaño tampoco fue tan malo, considerando que solo empezó a hacerlo hacía 2 días. Con suerte, en poco tiempo los zarcillos podrán alcanzar el tamaño de cuerdas. Mientras Izuku se ponía la ropa, especialmente la camisa y los pantalones, notó que se ajustaban a su cuerpo de manera extraña. La camisa le quedaba ajustada en la cintura y los hombros, pero le dejaba más espacio del necesario en el pecho. Los vaqueros también le quedaban un poco incómodos en los muslos y las caderas. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que probablemente esa era la diferencia entre la ropa de hombres y de mujeres. Bueno, al menos es habitable. Aunque estoy deseando ponerme la ropa. El niño se quedó boquiabierto y de repente se dio cuenta de algo mientras miraba fijamente el espejo. Oh Dios, ¿llevo la ropa de Ryukyu? Le llevó un tiempo recomponerse tras darse cuenta de esto. Pero tras finalmente vestirse con la ropa prestada y, afortunadamente, no encontrar más cosas innombrables entre ellas, salió por la puerta, intentando ignorar de quién era la ropa que llevaba puesta. Eri y Ryuko estaban sentados en la mesa de la cocina. Ryuko había decidido, con no poca inquietud, seguir con su atuendo de heroína para la salida de hoy, ya que pronto se dirigiría a una clase de estudiantes héroes, incluso si eso implicaba el riesgo de que la gente la abordara. Todo irá bien, Ryuko. Como dijo Midoriya, dudo que todos te hayan dado la espalda. Aunque sabía que su residente psiquiátrico tenía razón, Ryuko seguía nerviosa. Pero también sabía que no podía esconderse del público para siempre. El desayuno llegó rápidamente gracias al envío de ayer, y Ryuko envió 2 mensajes necesarios, uno a Aizawa y otro a Mukoka. A Aizawa se le informó de su visita a Ua y del motivo de su visita.
El maestro se quejó, por supuesto, preguntando por qué no se había molestado en mencionar esto antes, sin ocultar realmente lo amargado que estaba por haberle colgado el tema. Ryuko simplemente siguió adelante. Tenía otras cosas entre manos, Aizawa. El héroe borrado refunfuñó. De acuerdo, pero será mejor que llegues temprano. No voy a retrasar las clases de mis alumnos todo el día solo por ti. Gracias. Eres un excelente profesor. Sonrió burlonamente a su teléfono. Siguieron más quejas. Se oyeron palabras que podrían haber sido una despedida rígida cuando la línea se cortó. Aizawa no tiene idea de cómo lidiar con los elogios cuando está enojado, ¿verdad? La voz se rió levemente. Quizás sea hora de dejar de meterme con Aizawa así. A estas alturas, podría tomar represalias. ¿En serio? Que te metas con Aizawa es una de las pocas cosas que entiendo de ti. No estás dando muchas explicaciones, pero es divertido, sonrió para sí misma. La llamada con Mukoka fue más tranquila. A Ryuko solo le faltó mencionar que Eri podría llegar un poco tarde a su lección, ya que la chica podría no regresar a tiempo. Está bien. Primero quería hacer algunas compras, dijo Mukoka. Está bien. Nos vemos cuando volvamos. Se podría decir que era mejor priorizar la educación de Eri y dejarla en casa esperando a Mukoka, pero había un pequeño problema con eso. Por cierto, ¿cómo va Eri con la tarea? Añadió el tutor de repente. Ryuko miró brevemente e incómodamente a Eri. La niña no había mencionado que le habían asignado una tarea sencilla que consistía únicamente en tareas de un cuaderno de escritura para ayudar a Eri con su escritura a mano. Pero ella no lo había hecho. Ahora bien, visitar la UA era tanto un intento de ganar tiempo para la niña antes de su siguiente clase como de darle un poco de aire fresco. Ryuko sudaba un poco. Oh, va bien. Todavía es un poco nueva en esto, así que su escritura puede parecer un poco, rara. Y se apresuró. Añadió Tempestad. La profesional no quería que el segundo día de clases de su falsa hija se viera arruinado por tareas sin terminar, incluso si estaba segura de que Mukoka sería más que comprensiva. Está bien. Después de todo, aprender lleva tiempo. No espero milagros, respondió Mukoka sin ninguna preocupación. Bien. Gracias de nuevo. Ryuko colgó, respirando aliviada. Eri parecía un poco culpable. Lo siento, mamá. Iba a hacerlo, pero entonces llegó el D&D y lo olvidé. La figura materna negó con la cabeza y le dio una palmadita en el hombro a la niña. Está bien, Eri. Aún hay tiempo para terminarlo. Solo asegúrate de aprender de esto. Puedes jugar después de terminar tu tarea. ¿De acuerdo? Eri asintió con firmeza. Sí, mamá. En ese momento, el héroe pecoso entró en la habitación. Buenos días, saludó torpemente, moviendo los hombros un poco incómodo con su ropa nueva. Buenos días, mi gorilla. Ryuko saludó levemente con la mano. Eri se incorporó con entusiasmo. Buenos días, papá. La mujer le hizo un gesto al niño. Me alegra que te quede bien esa ropa. Estaba un poco preocupada por eso. Se sonrojó, mirándose. Oh, sí, son geniales, solo un poco apretados en algunos lugares, pero bueno. Hizo un gesto hacia la pareja. ¿Me perdí algo? Ryuko asintió. ¿Por qué no te damos de comer primero y luego te pongo al día? El desayuno pasó rápido para el trío. Eri se sintió aliviada al saber que su papá no le reprochaba que no hiciera la tarea e incluso se ofreció a ayudarla en lo que pudiera, aunque fuera de forma limitada, ya que solo estaba practicando cómo escribir. Después de comer y decirle a Deku que necesitaban llegar a UA lo antes posible, decidieron dirigirse a la estación de tren. Aunque no antes de que Ryuko pudiera ver rápidamente a Nejire, quien parecía estar todavía completamente inconsciente en su habitación en el nivel de internos, ya que no respondió cuando el profesional llamó a la puerta. Vaya. Está claro que murió. No hay otra explicación razonable. Ryuko suspiró, sin siquiera molestarse en responder a la ridícula y claramente sarcástica afirmación de Tempest. Al final, Ryuko dejó este problema de las hadas a Clara para cuando la joven heroína despertara. Clara puede hacer que la envíen de vuelta a la UA. Dejar a Nejire aquí no debería ser un problema. ¿Estás seguro de que no quieres aprovechar esta oportunidad para usar nuestra llave maestra para entrar y dibujarle un pequeño pene en la frente? No soy una niña, Tempestad.
Bien, sé un adulto. Dibuja un pene gigante. Ella rió disimuladamente. La profesional puso los ojos en blanco mientras regresaba al grupo, y se dirigieron al vestíbulo, despidiéndose de Clara mientras salían de la entrada. Avanzando rápidamente hasta el tren, el trío encontró por suerte un asiento cerca del centro del vagón. Ryuko se sentó a un lado, Midoriya al otro, y Eri se colocó entre ellos. Ryuko, en general, se había mostrado recelosa con la gente, manteniéndose alerta y, por el momento, sin usar los adornos de sus alas ni las garras metálicas de la cabeza. Declaró que le dolía un poco la cabeza cuando Eri y Midoriya cuestionaron sus acciones. Ella no quería evitar a la gente debido a su orgullo, pero tampoco quería llamar la atención sobre sí misma debido a su ansiedad. Este fue su compromiso, al menos hasta que llegó a la UA. Por suerte, como era temprano, apenas había gente. Ryuko parecía pasar desapercibida a pesar de su atuendo de colores brillantes. Hace tiempo que no uso el transporte público, murmuró en voz baja. Midoriya sonrió levemente. Supongo que poder volar lo hace redundante, ¿no? Ryuko le devolvió la sonrisa. Sí. Aunque no puedo decir que haya echado de menos estar apretada en un tren, dijo, con la cabeza algo baja y observando al pequeño grupo de personas esparcidas al fondo del vagón. Si bien a Ryuko le hubiera gustado volar con su pasante y su hija falsa a la UA en su espalda, había restricciones legales. Técnicamente, no podía llevar a nadie a ningún lugar excepto en una emergencia donde hubiera vidas en peligro. En cualquier otra circunstancia, no era legal. Gracias a las leyes de seguridad aérea, a menos que le instalaran cinturones de seguridad en la espalda, se considera inseguro. Las pocas veces que Eri había volado en la espalda de Ryuko fueron en entornos controlados como la sala de entrenamiento de la agencia, donde esa ley no se aplicaba. Si bien podía correr el riesgo, lo último que necesitaba la profesional era más problemas legales además de todo lo demás. Lamentablemente, ella tampoco tenía alternativas. No tenía coche ni licencia para conducir, ya que nunca había necesitado conducir. Así que estaban atrapados en el transporte público o nada. Ay, estamos aprendiendo a conducir. Recuerda lo que te digo. Luego compraremos un coche genial y lo usaremos para todos lados. Imagínatelo, Ryuko. Tempest empezó a hacer ruidos de broma, fingiendo que estaba conduciendo, como si fuera un niño, incluso llegando tan lejos como para hacer que el auto ficticio tuviera problemas para arrancar antes de cobrar vida. Chic, brom. El coche pareció entonces hacer ruidos que sugerían que iba por una cuesta. Después atravesó el bosque, bordeó la costa e incluso frenó al tomar una curva. Wow. Y entonces las cosas tomaron un giro oscuro y extraño cuando de repente el auto pareció lanzarse a un escenario al estilo Mad Max, como si los efectos de sonido fueran narrados por un niño de 5 años. Brom. Kaboom. Tempest estaba muy comprometido con la venta de la idea. Sin embargo, Ryuko ignoró en gran medida los extraños ruidos de motor que hacía el falso dragón convertido en falso conductor, tarareando en sus pensamientos. Supongo que con Eri cerca, sería beneficioso, ciertamente más práctico que tener una cirugía para quitarme el cinturón de seguridad de la espalda. Eri intervino, atrayendo la atención de Ryuko de vuelta a la conversación original, observando el vagón casi vacío que las rodeaba. La escasa gente que los rodeaba estaba absorta en sus teléfonos. Pero no parece tan estrecho. Tenemos sitio y no hay mucha gente. La figura materna asintió, tratando de mantenerse lo más silenciosa y desapercibida posible. Es cierto, teniendo en cuenta la hora que es un milagro que no tengamos que lidiar con el ajetreo del trabajo de la madrugada. Quizás sea el resultado del buen karma, postuló el niño. Ryuko soltó una risa sarcástica, mirando a lo lejos por la ventana. Si todo el buen karma que he acumulado solo me sirve para conseguir un asiento gratis en el tren, Midoriya, me voy a decepcionar mucho. Puede que no sea lo único bueno. Quizás sea una señal de lo que vendrá. Intentó sonar esperanzado. Ryuko notó que el chico hablaba entre líneas. Al parecer, no ocultaba su ansiedad tan bien como esperaba. Supongo que ya veremos. Ante sus palabras, el tren se detuvo para recoger más pasajeros. La avalancha de trabajo que creían evitar llegó en su apogeo cuando asalariados y empresarias subieron en masa al tren, ocupando todos los espacios disponibles.
Los pasajeros de pie no tuvieron más remedio que apiñarse para alcanzar los pasamanos. Eso me imagino, gruñó Ryuko mientras agachaba la cabeza para ocultar su presencia lo más posible. Lo único salvador fue que nadie la había reconocido todavía, ya sea porque estaban demasiado ocupados con sus teléfonos o porque sus mentes estaban divagando en otra parte debido al estrés del trabajo. Probablemente también ayudó el hecho de no llevar sus icónicos adornos. Algunos incluso podrían haber concluido que solo era una fan del cosplay con un atuendo incompleto. El joven interno parecía un poco avergonzado mientras susurraba. Lo siento, creo que lo gacé. Ryuko dejó escapar uno de sus suspiros habituales. ¿Está bien? Eri se inclinó hacia Ryuko. No pasa nada, aún tenemos asientos. En ese momento, una pareja de ancianos que caminaban sobre rodillas débiles y bastones se acercó desde detrás de la falsa familia y les hizo un gesto. Disculpe la molestia, pero ¿podríamos usar este asiento? Llevamos tanto tiempo esperando el tren, por alguna razón, todavía no tienen asientos en esta estación. La anciana se quejó mientras miraba hacia la estación donde aún estaban. Sonrió con desprecio, como si estuviera observando a su némesis más antigua. El anciano que estaba a su lado asintió sin decir palabra. Ryuko contuvo otro suspiro mientras comenzaba a ponerse de pie, todavía un poco cubierta por la silla que la separaba de la pareja de ancianos. Está bien. Tus necesidades son mayores que las mías. Por favor, siéntate. Deku y Eri también procedieron a levantarse, con la chica luciendo notablemente decepcionada. La anciana le hizo un gesto a Eri. Oh, no te pongas triste, querida. Hay espacio para 3. Puedes quedarte sentada si quieres. La niña con cuernos miró a Midoriya y Ryuko, quienes asintieron en respuesta. Está bien entonces. Eri cantó, permaneciendo sentada. Cuando la pareja de ancianos fue a sentarse, se quedaron mirando a Ryuko 2 veces. Ahora podían verla de cerca al pasar junto a ellos. Espera, ¿no es así, Ryukyu? La mujer jadeó. El profesional se preocupó un poco. Sí, lo soy, respondió en voz baja, mirando a la gente a su alrededor, esperando que estuvieran demasiado distraídos para escuchar. Afortunadamente, la voz de la mujer era suave y nadie pareció notarlo. Ay, ahora me siento aún peor. Has hecho tanto por nosotros y por esta ciudad. No te reconocía sin esas alas. La mujer se inquietó, señalando la cabeza de Ryuko mientras su esposo asentía con culpa. Ryuko abrió mucho los ojos. ¿En serio? La mujer miró a Ryuko con extrañeza. Bueno, sí. O sea, tú tampoco llevas esa máscara, pero... Ryuko negó con la cabeza. No, me refería a hacer mucho por ti. Claro. Tú eres la razón por la que aún podemos ver a nuestros nietos. Ella le dio un codazo al hombre que estaba a su lado. Está bien, Shnokums. El hombre simplemente asintió nuevamente, estoicamente pero con firmeza. ¿Tus nietos? Preguntó Ryuko, mientras su mente corría para intentar recordar. La señora, ahora jubilosa, asintió. Sí, te metiste en la guardería de nuestros nietos cuando se incendió hace 2 años. Sacaste a todos los cuidadores y niños antes de que llegaran los bomberos. Te agradecemos mucho lo que hiciste. Hizo una ligera reverencia. Ryuko inmediatamente recordó la escena. Los gritos de niños asustados. Las llamas calientes habían lamido los cimientos del viejo edificio, que apenas cumplía con las normas, amenazando con derribar toda la estructura a su alrededor. El hecho de que se diera cuenta de lo que pasaba fue más por casualidad que por otra cosa. Dio la casualidad de que volaba cerca de donde subía el humo. Si Ryuko recuerda correctamente, no era solo una guardería, sino también un centro de cuidado infantil general que también funcionaba como orfanato. Fue una situación muy difícil. Ryuko recordó que apenas logró sacar a todos antes de que el edificio se derrumbara minutos después. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué provocó ese incendio ni por qué se propagó tan rápidamente. Se sospechaba que fue provocado o que se trató de un accidente de Kirk, pero no había pruebas que las respaldaran. Todos los niños eran demasiado pequeños y ninguno de los cuidadores tenía un don que pudiera hacer algo así. Ryuko volvió su atención a la pareja. Ya veo, ya recuerdo. ¿Están bien sus nietos? Lo están haciendo genial, gracias a ti. Te has convertido en su héroe favorito desde entonces. No paran de pedir productos de Ryukyu. La mujer rió entre dientes.
Me alegra oír eso, quiero decir que están bien, claro, aclaró con un tartamudeo. No te preocupes. Creo que hablo por mi marido y por mí cuando digo que también eres nuestro favorito. El profesional sonrió un poco abatido. Agradezco el apoyo. Sobre todo con todo lo que está pasando ahora mismo. Por primera vez, el hombre habló, calmado, silencioso pero firme, como si supiera que Ryuko estaba tratando de permanecer invisible. Te refieres a ese agujero en el suelo, ¿verdad? No le des importancia, Ryukyu. La gente podría pensar que está bien descargar sus frustraciones contigo. Pero esos idiotas no entienden lo que se necesita para ser un héroe. Se giró hacia Deku y lo evaluó. Qué difícil es tomar la decisión correcta en el calor del momento. No dejes que te afecte. Las palabras dejaron al niño en un feliz estado de vergüenza. Mientras se rascaba la nuca. La mujer mayor le dio una palmadita entusiasta en la espalda a su hombre. Ahí está el hombre con el que me casé. Gracias por decirlo, señor. Significa mucho para mí. Ryuko hizo una reverencia, con un poco de orgullo hinchándose en su pecho. El hombre simplemente asintió, aunque con entusiasmo. Después continuaron algunos momentos de pequeña charla mientras Eri les sonreía a ambos alegre y orgullosamente, escuchando en silencio las hazañas de su otra madre. Por suerte, los demás en el vagón aún no habían notado la presencia de Ryukyu. Por milagroso que fuera, ella supuso que tal vez formaba parte del buen karma que Midoriya había mencionado antes. Aunque Izuku y Ryuko estaban atrapados de pie en el tren, estaban de mucho mejor humor. Ese sentimiento les duró todo el camino hasta UA. ¿Y cuál es el plan exactamente? Preguntó Izuku mientras estaban frente a la puerta principal de UA. Lo sabía, claro, pero quería estar seguro. O al menos esa era la excusa que ponía para justificar sus nervios. Ryukyu hizo un gesto, ahora completamente adornada con su equipo. Vamos a tu dormitorio, reunimos a tu clase y les explicamos nuestra situación. Luego les pedimos que la mantengamos en secreto. En esencia, estamos haciendo lo mismo que antes, pero a mayor escala, todo mientras Eri termina su tarea, claro. Eri asintió, agitando su cuaderno de ejercicios sobre su cabeza. Sí. El profesional levantó un dedo. Y no olvides resolver ese pequeño problema con la persona a la que le contaste, mi situación. Cierto. Puedo hacerlo. Asintió, fingiendo no estar preocupado. Pues vámonos. Dijo Ryukyu con firmeza, abriéndose paso a través de la puerta. Izuku y Eri la siguieron, se registraron en la recepción y finalmente llegaron al dormitorio de Eusayance. Aizawa debería haber tenido todo listo, así que todo lo que tenían que hacer era anunciar su presencia cuando entraron. Izuku se sentía aún más intimidado, ahora disfrutando de su hogar lejos del hogar. Simplemente tengo que tratarlo como si me estuviera arrancando una culita, y no llorar como siempre lo hacía cuando era pequeño. El chico se giró hacia Ryukyu, quien parecía igualmente inquieta mientras ambos permanecían allí, torpemente. Entonces Eri salió disparada de entre ellos, prácticamente saltando hacia el edificio. Ha pasado tanto tiempo. Vamos, ¿qué esperan? Preguntó, volviéndose hacia el dúo torpe. La pareja se miró y luego se volvió hacia Eri. Tiene razón. Será mejor terminar con esto cuanto antes, ¿no, mi gorilla? Ryukyu intentó ofrecerle una sonrisa alentadora. Sí, hagámoslo, respondió con convicción parcial. Después de finalmente llegar a la puerta principal, Izuku giró la perilla y los condujo adentro. El niño pecoso sintió un escalofrío recorrer su columna. Y, sin embargo, las cosas en la sala común seguían más o menos como las recordaba. El televisor seguía en el mismo sitio. No había pintura nueva, y la cocina parecía prácticamente intacta, al menos por el momento. Aunque nada de esto era tan sorprendente, solo había estado ausente un día. Habría sido una locura si hubiera cambiado tanto. Lo inesperado, sin embargo, fue que todos sus compañeros estaban sentados en el sofá y alrededor de él. Aizawa se paró frente a él como si acabara de explicar algo. La maestra se volvió hacia la familia. ¡Qué bien! Por fin están aquí. Todos los estudiantes se giraron en su dirección, mirándolos con miradas interrogativas mientras la ansiedad de Izuku se disparaba por las nubes. Por suerte para él, Eri no tuvo ese problema. Hola a todos. Saludó. Todos, salvo los más estoicos, se distrajeron y le devolvieron el saludo a la chica.
La mayoría sonrió y saludó con la mano, pero otros hicieron algo más. Oye, Eri. ¿Cuánto tiempo sin verte? Llamó Kirishima, haciendo uno de sus gestos masculinos con el puño. Es un placer ver que lo estás haciendo bien, respondió Ida con un ligero corte. Eri. Estás aún más linda que antes. Susurró Asido, siempre sonrosado. Lo sé, cierto. Continuó la camiseta flotante llamada Agakure. Uraraka y Yasui tenían miradas cómplices al mirarse. Como mínimo, tener a otras personas allí para ayudar tranquilizó un poco a Izuku. Sin embargo, también sabía que conseguir que nadie dijera nada probablemente sería complicado. No es que pensara que sus compañeros se tomarían la molestia de decírselo a la gente. Pero Izuku sabía de primera mano lo difícil que puede ser mantener en secreto un gran secreto. Hablando de eso, Izuku miró brevemente a Bakugo. El tipo parecía molesto, como si fuera a matar a alguien si eso significaba no involucrarse en esto. Claro que, con su aspecto asesino, era lo normal. Pero por lo que Izuku podía calcular, al menos en el caso de Eri, Bakugo probablemente accedería a la petición. Normalmente, cuando se trataba de asuntos que no tenían nada que ver con su autoestima, a Bakugo le importaba un bledo. Lo que más le preocupaba al chico era cómo explicaría el látigo negro. No le cabía duda de que saldría a relucir en algún momento, y a diferencia del resto de sus compañeros, el rubio furioso no se dejaría engañar por su explicación absurda. Bakugo ya sabía mucho sobre One for All. Supongo que tendré que ir a verlo y explicárselo en privado, o, lo más probable, que él venga a mí y me exija una explicación. Izuku suspiró levemente, sintiendo otra oleada de ansiedad invadirlo. Sacando al chico de sus pensamientos, Ryukyu dio un paso adelante. Buenos días, 1A. Me imagino que todos se preguntan por qué están reunidos aquí hoy. En resumen, tengo que pedirles un favor y les agradecería su paciencia mientras intento explicarlo. Algunos estudiantes se quedaron atónitos al ver a uno de los 10 mejores frente a ellos. Pero la mayoría murmuraba, preguntándose qué podría ser ese favor. Luego estaba Mineta, quien no prestaba la menor atención a las palabras de Ryukyu. Sus ojos estaban fijos únicamente en las curvas de la mujer. Al parecer, su silencio reciente no indicaba un cambio de actitud completo. Cabe destacar que el ser humano conocido como Kaminari parecía pertenecer a la primera categoría y parecía genuinamente interesado en lo que Ryukyu tenía que decir. O, al menos, parecía que lo intentaba. Ryukyu le indicó a Izuku que la siguiera mientras avanzaba para colocarse frente a la clase. Eri estaba un poco indecisa. Quería pasar tiempo con todos, pero sabía que esta era su oportunidad para hacer su tarea. La chica había comprendido el concepto de las segundas oportunidades y no iba a desperdiciarlas. La niña miró a su alrededor y vio un asiento en la mesa de la cocina. Se sentó en la silla alta antes de ponerse a hacer su tarea, con lápiz y borrador en mano. Parecía sorprendentemente concentrada para una niña de 7 años, sacando la lengua pensativa mientras miraba fijamente los contornos de los caracteres kanji que se suponía debía imitar y escribir. Izuku también estaba sumido en sus pensamientos mientras seguía a Ryukyu, tratando de evaluar todas las reacciones de sus compañeros de clase y quién probablemente respondería peor. Quizás esté pensando demasiado en ello. Era algo que sabía que tendía a hacer. Pero que Dios lo ayudara. No pudo detenerse. Ni siquiera le hables de Kaminari. Ryukyu ahora estaba junto a Aizawa, frente a la clase. Izuku se colocó un poco detrás de ella. ¿Y de qué se trata esto?, preguntó el sonriente dispensador de cinta adhesiva, conocido como Antasero. ¿Será por eso que Eri no ha estado en la UA últimamente?, añadió Kirishima. Muchos estudiantes asintieron con la misma opinión. Claramente, Aizawa les había dado muy pocos detalles, si es que les había dado alguno. Ryukyu respondió. Intentaré ser breve. Todos conocen la situación actual de Eri y por qué se refiere a Midoriya como su padre. ¿Correcto?, señaló al peliverde. Izuku se puso rígido con los labios sellados mientras sus compañeros de clase reconocieron la pregunta del héroe dragón con una afirmación. Luego Ryukyu colocó una mano sobre su pecho y respiró rápidamente. Bien, entonces estamos todos de acuerdo. Pero hay un detalle que omitieron, Eri también se refiere a mí como su madre, de forma muy similar. La inquietud en la sala era palpable.
Todos, salvo Asui y Uraraka, tenían miradas que mezclaban asombro y en el caso de Mineta, una mirada peculiar y perpleja mientras sus ojos se movían entre Ryukyu, Izuku y Eri, como si no supiera si sentía celos o compasión. La profesional continuó su discurso. Sé que esto debe sorprenderles a todos, pero sí, por eso Eri no ha estado aquí. Se mudó conmigo a mi agencia, por preferencia suya. Su voz se volvió más severa y le dirigió a la clase una mirada severa mientras entraba en modo jefe completo, lo que provocó que algunos sintieran que se les erizaban los pelos de la nuca. Bueno. Algunos de ustedes saben que he contratado a Midoriya como parte de su programa de estudio y trabajo. Esto se debe en parte a esta situación con Eri, pero para que quede claro, la opinión que Eri tiene de nosotros no refleja la realidad. Tenemos una relación estrictamente profesional, y eso me lleva a mi petición. La profesional se volvió más suave nuevamente mientras le daba un poco de alivio a los nervios del estudiante. Mañana tendré una entrevista donde hablaré de mi relación con Eri. Sin embargo, mantendré a Midoriya al margen en la medida de lo posible. Podría complicarnos mucho la vida si se supiera todo esto. Así que les pido a todos que se guarden esto para sí mismos. La clase 1A permaneció en silencio por un rato, todavía procesando lo que les arrojaron mientras uno de ellos murmuraba. Vaya, vaya. Esto supera por completo todo lo que he oído últimamente, ha sido se miró. Diré, añadió Agakure. Era evidente que toda la clase sabía lo que significaba para la relación entre sus otros yo que Eri los llamara padres. Pero nadie se atrevió ni quiso decirlo en voz alta delante de Ryukyu. Izuku se alegró de que este no fuera el peor escenario que había imaginado. Pero entonces, de reojo, vio a Kaminari. La mandíbula del chico con problemas de conducción se abrió mientras sus ojos iban de Izuku a Ryukyu, conectando demasiados puntos en su cabeza. Oh, no. Por favor no digas nada, Kaminari. Afortunadamente, el señor tenedor en un enchufe apretó los labios mientras miraba fijamente a Midoriya a los ojos, transmitiendo una fuerte sensación de: vamos a hablar más tarde, hermano. Izuku cerró los ojos y suspiró aliviado. Aún no he oído ninguna señal de obediencia. Ryukyu incitó a la clase con una mirada amenazante. Ante esto, el tenso silencio se rompió cuando Iida se levantó de su asiento. Sí, señora. No se lo diremos a nadie, ¿verdad? Dijo, poniéndose en modo presidente de toda la clase. El resto de la clase respondió de la misma manera, la mayoría simplemente asintiendo. Ah, sí. Por supuesto. El secreto está a salvo con nosotros, gritó Kirishima. Los secretos son combustible para los oscuros habitantes del vacío como yo. No arruinaría tal sustento, dijo Tokoyami Fumikage, cruzándose de brazos con aire pensativo. Bien. Como sea. De todas formas, no es nuestro problema, se burló Bakugo. Me parece bien, murmuró Shoto estoicamente. Sí, no vamos a hablar de más, dijo el gigante cuestionablemente diabético que era Rikido Sato. Cruzo mi corazón y espero morir. Gritó Ashido tímidamente. No creo que ninguno de nosotros quiera tachar a uno de los 10 primeros, afirmó Hirou. Kaminari mantuvo la boca cerrada y asintió. A diferencia de Asui y Uraraka, quienes sonrieron y asintieron con complicidad. Ryuko e Izuku dejaron escapar un suspiro que ninguno de ellos sabía que estaba conteniendo mientras la satisfacción los invadía. Me alegra oírlo. Gracias a todos. El héroe dragón asintió. Aizawa dio un paso al frente. Muy bien, chicos. Ya está hecho, todavía les quedan clases. Sin holgazanear. Se oyeron algunos gemidos entre la multitud mientras los estudiantes empezaban a dispersarse, saliendo por la puerta. Varios compañeros de Izuku los miraron con curiosidad, dando a entender que muchos aún tenían preguntas. Izuku se giró hacia Ryukyu, buscando distraerse. Entonces, cuando Eri termine, ¿volverás a la agencia? De hecho, podríamos quedarnos un rato. Hace tiempo que Eri no viene. Ella hizo un gesto hacia él. Sin embargo, creo que sería mejor que te quedaras aquí, mi gorilla, ya te he quitado bastante tiempo. Puedes tomarte el resto del día libre si quieres. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Qué hay del servicio de conserjería? Ryukyu hizo un gesto de despedida. Considero lo de ayer como horas extras de tu parte. No quiero sobrecargarte. El chico sonrió. Si te parece bien, Ryukyu, creo que volveré esta tarde como siempre, me sentiría mal si me largara así como así. Ella sonrió.
Supongo que no puedo impedirte venir. Pero, por favor, no te sientas obligado a hacerlo. Él asintió. Intentaré no hacerlo. ¿Dicen que tengo un serio problema con eso? Ryukyu sonrió con complicidad. No me digas. Aizawa se giró para dirigirse a la pareja. Supongo que nos vemos en clase, mi gorilla. Izuku le hizo una reverencia a su maestro. Sí, sensei. Me prepararé. El chico se giró y se dirigió al ascensor para llegar a su habitación. Afortunadamente, su habitación estaba llena de ropa que no le apretaba en los sitios equivocados. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, Izuku saludó con la mano. Cuídate, Eri. No olvides pedir ayuda si te quedas atascada. Y gracias por la ropa, Ryukyu. La lavaré y la devolveré más tarde. Eri levantó la vista del cuaderno y saludó. Vale. Cuídate, papá. Ryukyu también le devolvió el saludo. No hay problema, mi gorilla. Solo asegúrate de devolverlos intactos. Las puertas se cerraron mientras el ascensor empezaba a subir. Izuku aún tenía mucho que hacer, y sabía que sus compañeros inevitablemente lo atacarían en algún momento del día. Lo único que podía hacer era prepararse. No pasó ni un segundo cuando Izuku entró al aula antes de ser bombardeado por un asido que gritaba. Tú tilde. La chica levantó un dedo acusador desde su asiento, atrayendo todas las miradas de la sala hacia él. El verde se quedó paralizado con el cerebro funcionando a 1000 por hora. Espera, no tengo por qué preocuparme. El sensei no dejará pasar una interrupción como esta. Miró hacia el frente del salón, notando que Aizawa no estaba allí, antes de dirigir su mirada al reloj, dándose cuenta de que a pesar de todo, logró llegar 15 minutos antes a clase. De todas las veces que tuve que ser puntual, parecía que todos sus compañeros de clase también habían llegado temprano, probablemente para interrogarlo. Ya sabes cómo hacerlo, mi gorilla. Tienes muchas explicaciones. La pelirrosa hizo pucheros. Desafortunadamente para nuestro héroe, casi toda la clase estuvo de acuerdo, o al menos, no les importó lo suficiente como para perdonarlo. Izuku suspiró mientras se dirigía a su asiento, arrojando su bolso al suelo con desánimo mientras se sentaba. Está bien, adelante. Todos los miembros de la clase, enérgicos y curiosos, inmediatamente se agolparon alrededor del escritorio de Izuku, ansiosos por conocer más detalles. Quienes no se apiñaban en el escritorio, como Uraraka y Yasui, le sonreían con compasión al pobre chico. O, como Bakugo, permanecían indiferentes. Asido se tomó la libertad de ir primero. Primero, lo primero. ¿En serio estás criando a Eri junto con Ryukyu? Izuku se encogió de hombros, incómodo. Un poco. Es extraño, y complicado. Es más bien que vengo de visita de vez en cuando para ayudar en lo que puedo. Entonces, son como una pareja divorciada, y tú eres el padre que perdió la custodia y solo puede visitarlos los fines de semana, intervino Agakure. Se puso nervioso. No sé cómo responder a eso. Entonces, ¿es así? ¿Otra vez tú y el otro Ryukyu se casaron, o algo así? Preguntó Yuga Oyama, con su brillo nauseabundo. Izuku se sonrojó profundamente. No. Solo están saliendo, creo. Solo sé que Ryukyu y yo en ese mundo tenemos la misma edad, y por alguna razón, decidieron adoptar a Eri. ¡Qué locura! Es como si tuvieras un hijo con uno de los 10 mejores. Exclamó Kirishima asombrado. De verdad intento no pensarlo así, como dijo Ryukyu, estamos manejando esto con un enfoque estrictamente profesional. No hay nada más que decir, y es simplemente muy incómodo. Ya veo, dijo Kaminari aparentemente desde la nada. Izuku giró su cabeza directamente hacia el chico, percibiendo que el rubio le estaba dando una mirada increíblemente seca mientras permanecía en silencio. Nunca en su vida pensó Izuku que se sentiría intimidado por Kaminari, de entre todas las personas. Dios mío, estar involucrado con secretos es tan estresante, ¿por qué guardo tantos? Izuku intentó cambiar de tema rápidamente. Si eso es todo. Oh, no. Aún no hemos terminado contigo. Aún tienes que explicar lo que hiciste en Tarisu, continuó Asido, actuando como interrogador principal. El héroe verde suspiró. Al menos esto era algo para lo que se había preparado con mucha antelación, y en cierto modo, estaba agradecido. Hubo un tiempo en que estar en esta situación le habría dado un infarto. Supongo que te refieres a mis zarcillos negros.
Preguntó tímidamente, sacando uno de los tentáculos oscuros de una de sus mangas para mostrarlo. La multitud asintió con entusiasmo, con miradas de asombro en los ojos, mientras observaban la extraña extremidad fantasmal. Aquellos que antes parecían desinteresados lo notaron de inmediato. Incluso gente como Bakugo. Kirishima apretó el puño. Sí, esas cosas. Es como si tuvieras un segundo don o algo así. ¿Tiene nombre? Es tan masculino. Pensé que tu don solo te hacía más fuerte y rápido. Nunca antes había hecho algo así. ¿O es algún tipo de equipo de apoyo? Le preguntó a la momo de pelo negro. Incluso el maestro de bestias con cara de roca, Koji Koga, un tipo conocido por ser incluso más tímido que Izuku, dio un paso adelante mientras presionó sus dedos. Y ya le preguntamos lo que pudimos a Uraraka y a Asui, pero no sabían mucho, y realmente queremos saber, lo siento si les estamos dando demasiadas explicaciones. Izuku se rascó la cabeza avergonzado, el zarcillo que tenía afuera parecía imitar los gestos de su amo. Está bien, Koda. Y no es equipo de apoyo. Es parte de mi don, y se llama látigo negro. Izuku notó los oos y as de la clase mientras continuaba, sabiendo que esto no sería suficiente para satisfacerlos. Descubrí recientemente que mi don es más versátil de lo que pensaba. Resulta que la energía verde que genera puede tomar diversas formas y, en esencia, convertirse en múltiples poderes diferentes. A todos se les cayó la mandíbula, incluso a Bakugo, que estaba haciendo todo lo posible por no decir nada. De todos, el primero en hablar fue Zero. Espera. ¿Quieres decir que puedes hacer incluso más que esos látigos? Se asustó. Incluso Uraraka, que intentaba ser educado, se sobresaltó. ¿De cuántos poderes diferentes estamos hablando? Todavía no estoy del todo seguro, pero seguro que serán al menos unos cuantos. Intentó ser impreciso. En ese momento, Mineta miró fijamente, como si contemplara la eternidad. Extendió la mano por encima de su cabeza y arrancó una de sus bolas moradas pegajosas patentadas. Colocó el objeto frente a él, observándolo fijamente antes de volver lentamente la vista al techo. Esto es una mierda. Aunque, solo puedo usar el látigo negro ahora mismo. Aún no he descubierto cómo usar ningún poder adicional, añadió el peliverde con nerviosismo. Aún así, es como si tuvieras varios dones. Y ya tenías uno de los dones más llamativos de la clase, dijo Kirishima, pensando claramente en su propio don. Había una comprensible envidia en su clase, e Izuku no podía culparlos. El hecho de que pudiera conseguir aún más dones lo emocionaba muchísimo. Estaba deseando ver qué habilidad adquiriría a continuación. Sin embargo, por el rabillo del ojo, Izuku vio a Kaachan dándole la mirada. La mirada de estás lleno de mierda. Quemándolo. El héroe pecoso no se sorprendió. Sabía que Bakugo descubriría la mentira, pero la mirada que recibía no le ayudaba a calmarse. De nuevo, ¿por qué tengo tantos secretos? ¿No es sano para alguien como yo? Afortunadamente, perdonándolo, Aizawa marchó hacia el salón de clases, haciendo que todos los estudiantes corrieran a sus asientos antes de que los regañaran. 0.7 segundos, vocalizó el profesor mientras estaba de pie en el podio. Dijeron en voz baja varios de los estudiantes. Eso es lo que debería haber tardado en llegar a sus asientos. Aizawa los fulminó con la mirada, con los ojos rojos brillando. La multitud que antes estaba de pie tragó saliva con miedo. La mirada del profesor se suavizó. Todos los que se apiñaron en el escritorio de Midori ya quedan libres con una advertencia, por ahora. Dicho esto, comencemos la clase, dijo mientras se giraba hacia la pizarra. El día de hoy se estaba convirtiendo en una verdadera montaña rusa, pero, de nuevo, para Izuku, ese parecía ser el estado predeterminado de su vida. Bueno, al menos todo lo que tengo que hacer ahora es hablar con Kaminari. Eri. Ryuko escuchó una voz familiar. Al volverse hacia el sonido, vio el rostro inconfundible de Mirio, agitando ambos brazos mientras corría hacia ellos. Para entonces, Eri había logrado terminar su trabajo. Era más tedioso que nada trazar repetidamente los contornos de los personajes, lo que contribuyó a desarrollar su estilo de escritura. Entonces el profesional decidió pasear con la niña por Ua como recompensa antes de regresar a Tarisu. La pareja se dirigió a la cafetería, ya que Eri, al parecer, extrañaba que Lunch Rush usara manzanas y quería llevarse algunos de sus platos a casa.
Lo que los llevó a encontrarse con el antiguo pupilo del niño, quien Ryuko supuso que también estaba allí para comer. Hola, tío Mirio. Saludó la niña. El tramposo con aspecto de hojalata corrió ansioso y se puso en cuclillas a la altura de los ojos de la niña. ¿Qué tal, Eri? ¿Me extrañaste? Preguntó con una sonrisa. Me ha ido genial. Mamá y papá jugaron a Dungeons and Dragons conmigo ayer. Así que no he echado mucho de menos a nadie, respondió sin darse cuenta. Mirio se desanimó un poco. Ya veo, me alegra oír eso, Eri. Ryuko hizo una mueca ante el intento del chico de ocultar su dolor. Uf, eso debió doler un poco. Eri se puso las manos en las caderas con orgullo. Sí. Así que no tienes que preocuparte por mí. Soy una chica grande que sabe escribir y hacer matemáticas como una profesional. Es un poco pronto para decirlo, pero quizás hayamos alimentado demasiado su ego. Ryuko resopló ante la leve preocupación de Tempest. No hay nada malo en tener confianza en uno mismo, siempre y cuando no se lleve la confianza demasiado lejos. El chico se animó de inmediato. Ah, sí, he oído que ahora tienes un tutor. ¿Necesitas ayuda con algo o no entiendes bien? ¿Puedo ayudarte? No. Estoy bien. No necesito tu ayuda, tío Mirio. El rostro de Mirio se aflojó nuevamente, su decepción era evidente cuando Tempest se lamentó. No, Eri, para. El chico, ya está muerto. Ryuko intervino antes de que Eri destruyera accidental e irreparablemente el espíritu del joven. ¿Qué tal si vamos todos a la cafetería? ¿Podemos seguir hablando allí? La clase terminó para Izuku sin mayores problemas. De hecho, terminó antes de tiempo. Aizawa había dado una larga explicación de cómo funcionaba realmente el trabajo-estudio, sorprendiendo aproximadamente al 90% de la clase. Algunos se irritaron porque este asunto se les había pasado por alto. Sin embargo, no expresaron sus quejas, pues era evidente que Aizawa estaba más frustrado que todos juntos. De hecho, al final de la clase estaba tan exasperado que les dijo a todos que podían tomar un receso temprano. Ahora nuestro joven héroe estaba deambulando por los pasillos cuando una rubia borrosa lo tomó a un lado para charlar un rato. Kaminari le lanzó a Izuku la mirada más salvaje que había visto en mucho tiempo. Tío, solo, tío. Izuku asintió con cansancio. Lo sé. Como que, ni siquiera sé por dónde empezar, levantó las manos. Lo sé. El estudiante de electricidad se llevó una mano a la frente. O sea, ahora entiendo por qué te asustabas antes. No sé qué demonios haría si estuviera criando a un niño con Miruko. Asintió. Y eso sin contar tu don, qué suerte tienes, amigo. Señaló. Izuku se encogió de hombros levemente. No estoy muy seguro. Denki rodeó a Izuku con un brazo. Vamos, hermano. Si criar a Eri con Ryukyu no es una opción, no sé qué. Bueno, ya sabes, si las cosas se ponen feas con su novio. Izuku sintió que se le calentaba la cara. Pero cuando Kaminari dijo novio, la peliverde cambió de tema rápidamente. En fin, hablando del novio de Ryukyu, Kaminari. Hay algo que necesito hablar contigo. Ah, claro, ¿qué pasa? Denki cambió su tono a algo más tranquilo. Izuku se removió incómodo. Necesito que guardes eso en secreto. Resulta que era información privada. Los ojos brillantes del chico se hundieron en su cráneo. Oh. El héroe verde estaba empezando a sentir el color que representaba cuando tuvo un presentimiento terrible. Oh. El rubio chasqueó la lengua. Verás, ya se lo conté a algunos. Izuku intentó mantener la calma. Esto aún no era el fin del mundo. Todo dependía de a quién se lo contara Kaminari. ¿Y, a quién se lo dijiste? Ah, ya sabes, solo Hirou. Izuku respiró hondo para calmarse. Bueno, no está tan mal. ¿Seguro que podemos convencerla de? Denki se mostró aún más culpable. ¿Y ha sido? El chico, ahora presa del pánico, se llevó una mano a la frente. Bueno, eso es muy malo, pero no pasa nada mientras. El rubio aspiró aire entre los dientes. TSSSSSS, y Agakure. Izuku lo miró horrorizado. Dios mío. ¿Por qué? Aunque Asido era conocido en su clase como un gran chismoso, resulta que Agakure la superaba.
La chica siempre parecía saber cosas que no debía, recopilando constantemente rumores e información. A veces, incluso parecía saber cosas incluso antes de que sucedieran. Era tan infame que algunos de sus compañeros de clase incluso teorizaron que usaba su don para acosar a la gente. Pero el verdadero problema para Izuku era que a Agakure le encantaba usar la información que reunía para ser el centro de atención. En otras palabras, era la peor persona a la que Kaminari podría habérselo contado. Denki se defendió con las manos en alto. Mira, no lo sabía, ¿vale? Lo siento, pero ¿cómo iba a saberlo? Izuku suspiró y se acurrucó en el suelo, con las manos sobre la cabeza. Tienes razón. Esto también es culpa mía. ¿Cuánto tiempo hace que lo saben? Como un día, y Agakure dijo literalmente. Esperen a que todos los fans de Ryukyu se enteren de esto. Mientras sacaba el teléfono, respondió Denki con una mueca. El chico acurrucado empezó a temblar. Esto es todo, así es como termina. Ryukyu me va a matar esta vez. Lo sé. Denki intentó encontrarle un resquicio de esperanza. No sé, amigo. O sea, ¿es tan malo? Es solo su situación sentimental, ¿y qué si la gente sabe que tiene novio? Izuku no sabía qué decir. Ryukyu le había contado en confianza que estaba soltera. No podía decirle a Kaminari que no tenía novio. Eso no nos corresponde decidirlo nosotros, Kaminari, es su vida y su decisión de lo que quiere mantener en privado. Denki entrecerró los ojos. Si quería mantenerlo en secreto, ¿cómo demonios lo supiste? Se quedó paralizado, mirando a un lado. Fue un accidente, sucedieron cosas que no pude controlar. Denki arqueó una ceja. Bueno, si se te escapa, no puede reprochártelo, ¿verdad? Supongo, dijo Izuku, completamente inseguro de sí mismo. Inspirado para ayudar a su nuevo amigo, Denki tomó a Izuku del brazo. Vamos a comer algo. Te sentirás mejor. Así les diremos a las chicas que no hablen de Ryukyu. Así, al menos, dejarán de hacerlo. Izuku suspiró mientras lo arrastraban, sintiendo que el daño ya estaba hecho y no tenía solución. Supongo. Los dos chicos entraron a la cafetería, uno parecía notablemente más entusiasmado que el otro. Aunque Izuku ya se sentía mal, las cosas estaban a punto de empeorar. Como para añadirle un toque cruel a su sufrimiento, vio a Ryukyu sentada con Eri y Mirio no muy lejos. Peor aún, lo notaron al instante. Eri le hizo señas para que se acercara. Por aquí, P. Se detuvo, miró alrededor de la cafetería y recordó que había otras personas allí. Mi gorilla, corrigió ella. Izuku le devolvió el saludo con frialdad y se giró hacia Denki. Lo siento, yo. No hace falta que me expliques, hermano. Sé un hombre de familia. Seguro que lo entenderá. Levantó el pulgar. Yo, cierto. El peliverde se enderezó. Separándose de Kaminari, Izuku se acercó y vio la sonrisa que Ryukyu le estaba dando, lo que solo lo hizo sentir más culpable. Hola. Veo que sigues aquí, dijo el estudiante verde, parándose frente a ellos. Hola. Decidí hacerle una consuelo a Eri. ¿Qué tal la clase? Le preguntó Ryukyu. Fue bien. Antes de que Izuku pudiera continuar, notó que Mirio estaba inusualmente callado. Al girarse para mirarlo directamente, su senpai al principio parecía estar bien, pero debajo de su expresión falsa, Izuku podía decir que el chico estaba casi tan deprimido como él. ¿Estás bien, Mirio? Como si hubiera salido de un estupor, Mirio miró a Izuku. Oh, hola, sí, estoy bien. Forzó una sonrisa. Solo, intentaba pasar algo de tiempo con Eri, como en los viejos tiempos, murmuró hacia el final. La culpa de Izuku llegó a niveles devastadores cuando recordó que esta Eri había pasado relativamente poco tiempo con Mirio y era casi una extraña para ella. Ya veo, fue todo lo que el chico pudo pensar en decir. Ryukyu parecía querer cambiar de tema. Me alegra que la clase haya ido bien, mi gorilla. ¿Pudiste resolver ese problema? Izuku sintió un nudo en la garganta. Ya la había decepcionado mucho. Él era la razón por la que ella estaba pasando por tantos problemas. Y aún así ella se había abierto a él, parecía tan feliz, él no quería fallarle otra vez. Él no pudo. Sí. Salió bien. No debería haber ningún problema. Ryukyu le dedicó una gran sonrisa, algo culpable. Me alivia oír eso. Bien hecho. Izuku se sentía mal, se odiaba a sí mismo en ese momento.
Odiaba lo que acababa de hacer, pero no podía retractarse. Intentó decir algo, pero Ryukyu continuó antes de que pudiera hacerlo. Por cierto, sobre la entrevista de mañana, ¿podrías venir? Tenemos que estar allí sobre las 4 de la tarde. Izuku se sacudió un poco para concentrarse. ¿Quieres que te acompañe? Ryukyu asintió, colocando una mano sobre la cabeza de Eri. Llevaré a Eri conmigo, ya que si no, estaría sola en casa. Así que pensé que mientras estoy en el set, podrías vigilarla, ya que estaría más cómoda contigo, ¿verdad, Eri? La chica asintió con entusiasmo. Sí. El profesional de la crianza le sonrió antes de volverse hacia Izuku. Entonces, ¿puedo contar contigo? En ese momento, para él, esa era una pregunta muy capciosa. Pero se obligó a hablar. Ese sí, puedo estar allí. No hay problema. Me alegra oírlo, mi gorilla. Supongo que ya es hora de que Eri y yo nos pongamos en marcha. ¿Ya? La chica se quedó atónita. Ryukyu se cruzó de brazos. Sí, lo tenemos. Ya conseguiste lo que querías en Lunch Rush. No olvides que aún tienes clases, jovencita. Está bien, ella hizo pucheros. La figura materna que le sermoneaba se volvió hacia el niño. Supongo que nos vemos esta tarde, señor experto en dones. Izuku forzó una sonrisa. Cierto. Nos vemos entonces. Cuídate, Mirio. Ryukyu se volvió hacia el mayor con un dejo de compasión. Sí, tú también, respondió el chico rubio al azar. Luego, la madre y la hija se despidieron de los niños con la mano. Al salir de la cafetería, Mirio murmuró con nostalgia. La vida sí que es una cosa. Izuku suspiró en respuesta. Cuéntamelo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 19, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.